Hola de nuevo, este es el segundo video tutorial que vamos a estar trabajando relacionado al proyecto. Como ustedes recordarán, la intención del proyecto es tener la capacidad de poder resolver un problema que ustedes logren identificar en algún negocio o en alguna empresa en el cual ustedes tengan la disponibilidad de poder implementar una base de datos que ayude a que algún proceso o varios procesos, en cualquier caso, puedan ser más eficientes y que se pueda llevar un mejor registro de la información que se está guardando en dicho proceso. En este tutorial lo que vamos a trabajar es enseñarles a ustedes cómo poder ya desplegar resultados de una base de datos utilizando el lenguaje PHP para poder mostrar esa información de la base de datos en un navegador web a través de una página web sencilla. Ustedes acá van a ver que yo estoy logueado ya dentro de mi cuenta de CIMIC. Vamos a hacer el proceso juntos por si alguno de ustedes todavía no se recuerda cómo hacerlo. Vamos a entrar al panel de control. Voy a estar utilizando la cuenta que abrí originalmente para este taller, que era este usuario, Bani Sandoval, y la dirección que CIMIC me otorgó. Vamos a hacer un login para entrar al sitio. Noten que yo ya estoy logueado, por eso es que no me ha pedido usuario y contraseña, pero seguramente ustedes lo tienen apuntado en algún lugar por ahí. Van a notar que del lado izquierdo hay mucha información que les va a ser de utilidad. Esta en particular les va a servir para poder configurar su cuenta de FileZilla. Notarán que hoy en este tutorial estoy trabajando en una computadora con sistema operativo Mac. Y se ve un poquito diferente el FileZilla a como se ve en el entorno en el video anterior a través de Windows, pero el funcionamiento es exactamente el mismo. De hecho, quizás la gran diferencia es de que acá arriba yo puedo ver ciertos procesos que se están llevando a cabo dentro de la aplicación de FileZilla, y en esta vista no se visualizan, pero quizás es la única gran diferencia. De ahí todo lo demás es exactamente lo mismo. Tengo un nombre de usuario que ustedes ya saben que obtienen de acá. Tengo el nombre del servidor, el de usuario, y el puerto que voy a estar utilizando, y es lo que he configurado acá en la parte de arriba como servidor, nombre de usuario, contraseña y el puerto 21. Al darle una conexión rápida, que es creo como se ve en Windows, ya ustedes pueden ver lo que tengo en este momento subido en el servidor, que fue lo que subimos en el video anterior. Muy bien, dicho esto, vamos únicamente a retomar un poco con respecto al manejo de las bases de datos. Si ustedes recuerdan, yo había creado una base de datos de ejemplo. Esta base de datos era una base de datos que contenía una agenda, o me iba a servir para una agenda. Por lo tanto, acá tengo los datos de esa base de datos, los he anotado por acá porque nos van a servir, y eso es algo que les recomiendo que hagan para tener a la mano. He anotado el nombre de la base de datos, el usuario de la base de datos y la contraseña de esa misma base de datos. Voy entonces a regresar, o bien de una vez desde acá voy a ir al administrador de la base de datos para poder utilizar SQL Buddy para administrar mi base de datos. El nombre de usuario acá está. Vamos únicamente a copiar y pegar la información. La contraseña no es nada secreto, por lo tanto ustedes la pueden visualizar. Igual un usuario tendría que entrar necesariamente a ese espacio para poder hacer uso de eso. Una vez ustedes ingresan a su base de datos, tienen todas las capacidades que ustedes otorgaron en su momento, como son las capacidades de poder administrar esa base de datos y poder manipularla. Yo acá, si ustedes se dan cuenta, yo tengo ya he ingresado a SQL Buddy. Ya tenía uno abierto por acá, pero vamos a cerrar este y vamos a únicamente irnos a CIMIC en este para tenerlo a la mano, que nos va a servir en un momento. Y lo que vamos a hacer es sencillo. Yo tengo acá una base de datos, la vamos a crear desde cero. Vamos a irnos a Query para poder ingresar esa base de datos. Yo ya tengo por acá una que he trabajado. Esta base de datos contiene una tabla que se llama contactos. Esta tabla contactos a su vez tiene un campo que se va a llamar ID, que va a ser autoincrementado. Obviamente es un dato entero y lo he definido como llave primaria.
Tendrá el nombre de ese contacto, el teléfono, el celular y el email. Y únicamente esos datos. Vamos a crear la base de datos rapidito para que ustedes vean el proceso, por si no se recuerdan. Una vez tengo creada la base de datos con esta tabla en particular de contactos, voy a proceder a insertar los valores que he definido por acá. Vamos a caerle encima de esto. Noten que he definido que le voy a afectar el campo nombre, cel, teléfono e email con estos valores que están por acá. Yo no he agregado nada para el campo ID porque este es autoincrementado y no es posible poderlo hacer porque SQL Buddy y el gestor de base de datos lo hacen de manera automática. Vamos a proceder entonces a ingresar estos datos. Noten que ya están ingresados. Voy a agregar uno más, agregando los datos directamente acá, solo para tener dos datos ingresados. Después vamos a ver que nos van a servir esos dos datos para poder realizar las operaciones mediante el SQL Buddy, que es lo que estamos haciendo en estos momentos. Estamos tratando la manera de poder visualizar toda esa información a través de una página web. Una vez tenemos estos datos ingresados, podemos proceder a verificar que esos datos hayan sido insertados mediante una consulta. La tabla se llama contactos. Vamos a visualizar esto y noten que ya tengo mis dos datos. Ahora, el problema que tengo es de que SQL Buddy me sirve a mí como administrador de la base de datos para hacer eso, para administrar todas las tablas que existen y la estructura de esta base de datos. SQL Buddy directamente no permite que estos datos sean visibles de una forma pública. A mí me interesan para estos ejercicios que estamos haciendo que estos datos sean accedidos de forma pública. Por lo tanto, es necesario tener o contar con una herramienta que pueda ir a esta base de datos, a traer esos datos y poderlos mostrar en un navegador web. Para eso sirve PHP. El ejercicio que vamos a hacer a continuación es, o lo vamos a utilizar, lo vamos a regresar por acá, lo vamos a utilizar con PHP y un archivo que yo les he proporcionado, que en este caso se llama consulta. Ustedes lo van a poder visualizar en un momento. Acá estamos. Este archivito de acá de consulta tiene varias cosas que ustedes deben de tomar en consideración. Una de las primeras cosas es que ustedes van a notar que tiene dos comandos acá que dice MySQL Connect y un MySQL Select DB. El primer comando que está por acá especifica tres cosas que son necesarias. Uno es el nombre del servidor. Segundo, el nombre del usuario de la base de datos. Y tercero, la contraseña que yo requiero para esa base de datos. Ahora, en mi caso, si ustedes recuerdan, yo tengo esos datos, los tenía apuntados por acá, pero si ustedes no recuerdan cómo acceder a esos datos, ustedes pueden ver por aquí que del lado izquierdo yo tengo el nombre del servidor MySQL, localhost, que por eso es que yo coloco por aquí localhost, y necesito especificar a la base de datos a la que estoy ingresando. Por lo tanto, la base de datos que yo quiero ingresar o donde está contenido esa tabla contactos es esta, y es por eso que he agregado, el nombre de usuario es este, y es por eso que he agregado el nombre de usuario por acá y la contraseña con la que ingreso a esa base de datos. Adicional a eso, en la segunda columna, en la segunda fila, yo puedo visualizar el nombre de la base de datos. Ese nombre de la base de datos también aparece por acá. Entonces, cuando ustedes intenten hacer este ejercicio en casa, deben de recordar que estos datos van a variar dependiendo los nombres que ustedes designaron tanto a su usuario, a su base de datos, como a la contraseña de entrada. Una vez ustedes definan estas tres cosas, lo demás para este ejercicio en particular debería de ser relativamente sencillo. Noten que en esta parte de acá tengo un comando que se define como MySQL Query, que es una consulta. Yo en este comando lo único que he realizado es un select todo de
tabla que en este caso se llama contactos, que fue la tabla que yo definí dentro de MySQL Body. En la parte de acá abajo, noten que yo he definido títulos como el ID, el nombre, el celular, el teléfono y el correo electrónico. Este segmento de código por acá lo que hace es crear un ciclo en el cual va mostrando cada uno de los campos. Noten que aquí está el campo ID, aquí está el campo nombre, aquí está el campo celular, el campo tel de teléfono y el campo email. Entonces, conforme vayamos avanzando con estos ejercicios, se van a ir familiarizando con cómo manipular todos estos campos que ustedes tienen por acá. Si yo guardo esto, que es lo que vamos a hacer en este momento, voy a minimizar por acá, voy a regresar a FileZilla y voy a subir este archivo. Yo dentro de mi carpeta raíz tengo un directorio que se llama php-pruebas. Este es el que contiene o el que va a contener toda la información que voy a subir de PHP para estos ejercicios. Entonces van a notar que yo puedo meterme a este directorio. Ahí tengo esta consulta PHP. Vamos a eliminarla únicamente para tener el proceso para que ustedes lo vean desde cero. Esta consulta es lo que yo tengo físicamente dentro de esta carpeta que se llama PHP grado 12, que si ustedes la exploran, tengo varios archivos que vamos a ir viendo en los siguientes tutoriales. El que me interesa y que acabamos de manipular es este que se llama consulta.php. Para eso entonces vamos a proceder a ir a FileZilla, vamos a subir este archivo, que ya lo localizamos, y lo voy a subir directamente a esta carpeta que se llama php-pruebas. Una vez el archivo está arriba, yo puedo venir y vamos a verificar que en efecto en la dirección en donde aparece mi usuario o mi dominio, yo pueda ir a visualizar eso. En el anterior ustedes recordarán que yo definí dentro de toda mi carpeta local y mi carpeta raíz, yo definí la portada como mi página web de este personaje que se llama Billy Joe. Lo que ustedes están viendo acá es la página index que yo tengo dentro de la carpeta raíz, que es index, que es esta. Ahora yo quiero ir a ver dentro de PHP pruebas esta consulta.php. Entonces, para poder acceder a ella, desde luego yo tengo que ir a ese directorio que se llama PHP pruebas. Está por ahí y notarán que ya tengo por acá el archivo consulta.php, que es el archivo en el que estábamos trabajando. La extensión PHP refleja en este caso el tipo de lenguaje que estamos utilizando. Si yo le doy Enter, si no tuvimos ningún error, deberíamos de poder visualizar la información desde la base de datos reflejada ya en una página web. Y noten que acá ya tengo a los dos usuarios que yo ingresé. Si seguimos ingresando usuarios, supongamos de que yo ahora decido de que quiero agregar un tercer usuario a mi base de datos, vamos a hacer ese proceso. Acá tenía el código para no empezarlo desde cero. Vamos a copiar el código, vamos a proceder a ingresarlo dentro del SQL Body. Vamos a agregar esta vez un usuario que se va a llamar Andrea Pirlo. Ella tiene un número de teléfono cualquiera que queramos por acá. Tiene un teléfono de casa como este y vamos a colocarle una dirección, esta vez de dominio Hotmail. Vamos a ingresar esos datos y lo interesante de todo esto es de que una vez ha ingresado a la base de datos esa información yo la puedo acceder
a través de esto. Si recargamos esta página, ahora van a notar que ya no solo tengo a los dos usuarios que originalmente tenía, sino que debería de haber yo reflejado a ese tercer usuario. Y así sucesivamente yo puedo ir viendo todos los eh, datos que yo voy visualizando. Lo interesante también de esto es que las consultas dentro de el archivo de consulta.php pueden ser modificadas a mejor conveniencia. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos de que yo quiero hacer una consulta que sea un poco más elaborada, utilizando una condición para decir donde el ID, por ejemplo, de la persona sea igual a 2. Ahora yo puedo guardar este dato. Noten que esto lo estoy haciendo en mi archivo localmente. Por lo tanto, ahora tengo que venir y volver a subir la consulta al servidor para poder ver reflejados los cambios. Vamos a subir ese archivo. Vamos a dar tiempecito que esto suba. Nos debería de especificar que ese archivo ya existe, que si lo queremos reemplazar, aquí estamos, le damos OK, porque si queremos caerle encima al archivo. Y vamos a ir ahora a ver qué sucede si yo cargo esta página de nuevo. Deberíamos ahora de ver reflejado única y exclusivamente el usuario con el dato que nosotros especificamos, que en este caso es el usuario 2. Y de nuevo, yo puedo hacer la cantidad de modificaciones de SQL que yo requiera para poder trabajarlo, siempre y cuando yo tenga esta parte de acá definida y estructurada correctamente, y que los nombres de usuario a las bases de datos junto con las contraseñas también estén generadas de forma correcta. Más adelante vamos a ver en el siguiente video tutorial cómo poder agregar imágenes a estos resultados, lo cual va a terminar de hacer más interesante este proceso del proyecto que ustedes están trabajando. Les recomiendo entonces que practiquen.